La lingüística es la disciplina científica que investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas, tanto antiguas como modernas. Por ello, encontramos que la historia de la lingüística se escribe de manera aditiva, como la historia de un crecimiento permanente del conocimiento, gracias al trabajo científico continuo con el objeto lengua. A continuación abordaremos la historia de la lingüística, primera parte. Empecemos. Durante la mayor parte de nuestra vida aceptamos el uso y entendimiento de nuestra lengua materna sin ser conscientes de ello, sin comentarlo ni cuestionarlo. Los recuerdos de la temprana infancia y la experiencia de educar a niños pequeños nos hacen tal vez darle importancia a la complejidad de la capacidad lingüística de toda persona normal. El aprendizaje de una o más lenguas extranjeras, después de dominar la lengua materna, nos revela simplemente cuántos factores intervienen en la facultad humana de la comunicación a través del lenguaje. Sin embargo, a pesar de esta aceptación general del don del habla articulada, la mayoría de las culturas del mundo han engendrado entre algunos de sus miembros una cierta conciencia del alcance y el poder del lenguaje. Esta autoconciencia lingüística puede verse estimulada por contactos con hablantes extranjeros, también por la existencia y el reconocimiento de diferencias dialectales dentro de una comunidad de habla, o por una orientación de la propia y desinteresada curiosidad del ser humano por sí mismo y por el mundo que lo rodea. Nos enfocaremos en torno a la historia de la lingüística en Europa, pero se debe tener en cuenta los aportes a la materia que son parte de los trabajos producidos fuera de dicho continente. El interés actual que muestran los lingüistas por los acontecimientos del pasado y por la historia anterior de su materia es en sí mismo un signo de la madurez de la lingüística como disciplina académica, totalmente aparte de cualquiera de las aplicaciones prácticas de la ciencia lingüística. Gran parte de las obras chinas, árabes e indias han sido ya estudiadas con detalle, pero en buena medida desde el punto de vista de su lugar de origen en la historia cultural y literaria de los propios pueblos. A lo largo de los últimos 30 años, la historia de la lingüística se ha sabido buscar un lugar reconocido y distintivo en la enseñanza y en la investigación que abarca la lingüística general. Se le ha reservado campo en los programas de lingüística de las universidades europeas y americanas, además de otros lugares, además de aparecer entre los cursos ofrecidos por los institutos lingüísticos. La ciencia lingüística de hoy es producto de su pasado y elemento matriz de su futuro. Los individuos que nacen, crecen y viven en un medio física y culturalmente determinado por su pasado participan en ese entorno y algunos contribuyen a efectuar cambios en él. Esta es la base de la historia humana. Establecer la historia de la lingüística no supone en modo alguno la pretensión de una superioridad europea en el campo lingüístico. Realmente en gran parte de la teoría fonética y fonológica y en algunos aspectos del análisis gramatical, el saber europeo era considerablemente inferior al de los indios antiguos. Pero en la tradición europea estamos en situación de seguir una línea continua de desarrollo desde los orígenes del tema en la antigua Grecia, mientras que sabemos poco del origen y las primeras etapas que hay detrás de las obras sánscritas maduras de los indios. Los resultados prácticos y teóricos de los lingüistas griegos fueron recibidos por Roma y luego transmitidos por las manos de los gramáticos latinos de la Edad Media, para luego ser recibidos por el mundo moderno durante el Renacimiento y después de él, junto con las vitales contribuciones fuera de Europa. En ninguna fase hay una ruptura que signifique discontinuidad en la tradición europea de la lingüística. Se dan repetidos cambios de teorías, objetivos, métodos y conceptos y son el material de la historia de la lingüística. Sin embargo, en la etapa actual, al menos de nuestro conocimiento e investigación de gran parte de la historia de la lingüística, nuestras metas han de ser más modestas. La importancia de la historia de una ciencia radica en ayudar a situar el presente en una perspectiva y su respectivo panorama. Los lingüistas actualmente no están solos en sus logros, sus disputas y sus problemas. Son los herederos de más de 2 milenios de asombro, porque la extrañeza, la belleza y el significado del lenguaje humano nunca hayan dejado de surgir en las mentes sensibles y curiosas. A continuación abordamos la Edad Antigua en la historia de la lingüística.
Aunque suele situarse el origen de la lingüística en la Grecia clásica, es habitual afirmar que los primeros textos gramáticos pertenecen a una protolingüística hindú, que tiene su punto de origen en los 8 libros de Panini, sobre el sánscrito. En estos libros se recogen incluso referencias a trabajos previos basados en el estudio de la literatura religiosa del periodo védico, que es el periodo en el que se compusieron los Vedas, que son los textos sagrados más antiguos de los hinduarios. Basándose en evidencia literaria, los científicos ubican esta época entre el año 1500 y el año 500 a.C. Los estudios gramaticales hindúes profundizan la estructura interna de la palabra con un avanzado conocimiento morfológico. Sin embargo, será la cultura griega la que inaugure la tradición lingüística occidental. Suele considerarse que el momento del nacimiento de la reflexión lingüística se produce en el seno de la filosofía presocrática. Heráclito, dicen los testimonios, defendió el origen divino del lenguaje frente a Demócrito, que sustenta que el lenguaje es de origen puramente convencional, debido a la necesidad comunicativa de los hombres. Con ellos nace una polémica que cruza toda la lingüística occidental. Así tenemos a Platón y Aristóteles, que son considerados como los máximos impulsores de esta polémica en la concepción naturalista y la concepción arbitrarista del lenguaje. Paralela a esta polémica, circulará también la discusión entre la relación analógica o anómala entre el lenguaje y la naturaleza. Estas polémicas marcan el futuro de la lingüística occidental. Señalan los dos caminos que ésta seguirá en su evolución: la especulación teórica por un lado y la aplicación práctica y normativa por el otro. Los estudios gramáticos griegos son los que establecen las categorías gramaticales y la clasificación de las palabras tal y como las conocemos hoy en día. Las aproximaciones gramaticales de la época posalejandrina y helenística en las escuelas estoica y neoplatónica establecen un fuerte lazo de unión entre la lingüística griega y la latina, y sientan las bases de toda la lingüística occidental hasta la Edad Moderna. Al pasar de Grecia a Roma, entramos en un mundo muy distinto. Es correcto hablar de la era grecorromana como una época de civilización unificada en torno a la zona del Mediterráneo, pero los respectivos papeles de Grecia y Roma fueron diferentes y complementarios. Si no se hubiese contado con ese complemento, la comparación de cada una de ellas a la civilización europea habría sido menos importante o menos productiva. Roma, como en tantas otras cosas, adapta el sistema griego a sus estudios gramaticales. La gramática de Marco Terencio Varrón, que ya estaba casi completamente perdida, es un excelente resumen de los logros acumulados ya en el siglo I. Pero la culminación de la tradición grecolatina serán los trabajos de Donato y Prisciano. Todas estas gramáticas, que serán fielmente imitadas a lo largo de toda la Edad Media, constan de una introducción especulativa, que aborda las polémicas antes señaladas; una gramática, que incluye prosodia, que es la parte de la gramática tradicional que enseña la pronunciación y acentuación correctas; etimología, que es el origen o procedencia de las palabras que explica su significado y su forma; analogía, que correspondería a nuestra morfología, y en ella se reconocen ya todas las partes de la oración, como es el nombre, el verbo, el participio, el pronombre, el adverbio, la preposición, la interjección y la conjunción, además de los accidentes gramaticales; y la sintaxis, que es la disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras o sintagmas en una oración, así como las funciones que cumplen. Y por último, un apéndice de retórica, que es el conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Y así culmina la Edad Antigua, que es la primera parte que forma bases en la historia de la lingüística. Si este video te ha sido útil, agradezco tu aprobación al marcar manito arriba y también suscribiéndote a este canal al marcar la campanita para notificarte y brindarte más videos. También agradezco que compartas este video y me brindes tus opiniones o alguna petición de algún tema que necesites para más información a profundidad. Un saludo y muchas gracias.